buenas tardes y bienvenidos al canal YouTube de Universidad Popular. Esta tarde vamos a tener una práctica del taller de teatro. Para ello está con nosotros Alberto López y algunos de los participantes inscritos en el aula. Alberto López es ingeniero técnico industrial y amante del teatro. Fue director y actor del grupo de teatro Valle Inclán de Madrid durante 20 años y hasta su disolución. Durante este tiempo organizó un festival amateur en el Centro Cultural Miguel Hernández de Madrid. Ha recibido formación en escritura dramática, dirección y voz en la Sala Alternativa de Teatro Cuarta Pared en Madrid. Y es a su vez autor de varias obras de teatro como Almansa 1700. Esta obra fue representada en el Teatro Regio. Es presidente de la Asociación Cultural Alma Teatro, que es la que organiza el Certamen Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Almansa, que este año 2021 va a llegar a su 9ª edición. Es monitor de teatro en la Universidad Popular y está con nosotros trabajando desde el curso 2009. Alberto, tienes la palabra, puedes comenzar la práctica de teatro. Muchas gracias. Vamos a empezar intentando remontarnos hacia atrás, siglo tras siglo, hasta a ver si conseguimos llegar al origen del teatro, de donde empezó el teatro tal y como lo concebimos ahora. Pero realmente, cuando lleguemos a este origen, que vamos a hablar de esta primera persona de la que tenemos noticias, que escribió o interpretó algo, pero yo siempre he pensado que el teatro es mucho más, está por encima de cosas cerradas y ahora empiezo. Yo creo que el teatro desde el primer día en que el ser humano empezó a tener raciocinio, empezó a pensar, a relacionar, a partir de ahí, casi con toda seguridad, empieza el teatro en el mundo. Porque el teatro no es ni más ni menos que contar o hacer cosas ante otros que pueden ser reflejos de una realidad o de una mentira. Y yo me imagino, por ejemplo, a Adán y Eva, entrecomillados, si es que existieron Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, ¿no? Y entonces, pues Eva pues estaba muy cansada y estaba ya en estado de Caín o de Abel, bueno, no sé cuál de los dos es el mayor, bueno, de uno de ellos. Y entonces, pues se le ocurre, haciendo mucho teatro, pues decirle a Adán: oye Adán, por favor, es que no me puedo mover, ¿me puedes coger esa manzana de ese manzano? Y Adán, joder, ya está aquí otra vez la pesada de esta, va y le coge la manzana. Y llega un momento en que, cuando se lo dice una segunda vez: ay Eva, ahora no puedo, mira, me ha dado un dolor así en el lumbago que no puedo. Eso es teatro, eso es hacer teatro, y es innato en el ser humano, ¿vale? Para justificar, para contar, para decir. El teatro, ya te digo que desde que existe el primer ser humano con raciocinio para pensar y distinguir, ahí empieza el teatro. Pero nosotros nos adelantamos unos cuantos siglos, miles de siglos, y nos vamos a ir a Grecia. Grecia, pues exactamente 2500 años atrás, más o menos en el año 500 antes de Jesucristo. Ahí es de donde nos vienen las primeras referencias escritas de que alguien se dedicó al teatro de una forma real. Hay una primera persona de la que nos cuentan contemporáneos suyos, que escribió, que interpretaba, pero de quien no nos ha llegado ningún escrito. Pero sabemos que lo hizo porque contemporáneos suyos hablan de él como un autor. Esta persona se llamaba Tespis. Lo voy a poner aquí para que lo recordéis. Vale, esta persona, que es de la primera que tenemos noticias que se relacionó con el teatro, está considerado como el primer actor de la historia. Porque anteriores a él no tenemos referencias de nadie que se dedicara, y las primeras noticias que tenemos es de un tal Tespis. ¿Y qué hacía Tespis? Bueno, el primer autor del que vamos a tener constancia escrita va a ser Esquilo, que ahora hablaremos un poquito de él. Pero Tespis es anterior. Y Esquilo creó ya como si dijéramos, una escuela de teatro, con unas premisas muy concretas. Pero Tespis no. Tespis lo que hacía eran monólogos. Lo que hacía era
pues contar a un público determinado que reunía en un sitio concreto y contaba pues las excelencias o las cosas que hacían los dioses relacionados con los humanos, simplemente contaba historias. Y tenía tanta atracción que dicen que cogió un carro y se iba por todas las ciudades de los alrededores de Atenas, pues contando esas mismas historias, que no dejaban de ser monólogos prácticamente. Y por eso, hay una fotografía, no la veis aquí, pero luego os la pasaré, que es un relieve que hay en un campanario en Florencia, que precisamente refleja a un señor montado en un carro con un burrito y un carro cargado lleno de cachivaches. Este es la primera noticia que se tiene del tal Tespis, que hacía esto, cogía con un carro y se iba moviendo. Y es tan conocida este grabado, este relieve, que ha pasado a la historia del teatro para llamar a la trupa, a la gente que va a hacer bolos. ¿Qué vais a hacer? ¿Montar en el carro de Tespis? Es un lenguaje que se utiliza mucho en el teatro, el carro de Tespis. Y si nos da tiempo os contaré una anécdota de Federico García Lorca, que cuando estuvo aquí en Almansa utilizó precisamente este concepto del carro de Tespis con una cosa muy curiosa y muy bonita. Ya os la contaré si nos da tiempo. Bueno, adelantamos unos poquitos de años y nos vamos ya ahora a Esquilo, que es este es el primer autor del que tenemos obras escritas y tenemos mucha referencia tanto de él como de contemporáneos suyos, Eurípides y demás. No vamos a entrar en detalle, pero sí quería hablaros de Esquilo, porque es el primero del que tenemos obras. Y la primera obra que se considera que escribió Esquilo se llama Los persas. Esta podríamos decir que es la primera obra de teatro que nos ha llegado al siglo XXI, escrita por algún ser humano. Los persas. Y narra pues las peripecias de los persas en las batallas que tenían por Grecia y por los alrededores. ¿De acuerdo? Pero algo sí, y os voy a contar una pequeña sinopsis de una de las obras de Esquilo para que tengáis una idea de cómo era el teatro griego, qué hacían y cómo se representaba. Bueno, sobre Esquilo, dos cosas muy importantes. Fue el primero que metió un segundo actor en las obras y esto permitía que hubiese un diálogo. Porque lo que hacía antes Esquilo y otros que andaban por ahí sueltos con monólogos, no existía la posibilidad de que hubiese un conflicto. ¿Con quién me voy a pelear yo si no hay más actores que yo? Pero Esquilo, al meter otro actor, ya daba la posibilidad en sus obras de que hubiese un conflicto y que lo resolvieran de la forma que pudieran. Y se creaba el protagonista, que era normalmente el que planteaba la situación, y el antagonista, que se encargaba de ir en contra del protagonista. Esto lo hace Esquilo, mete dos actores. Y otra de las cosas que mete también Esquilo es la máscara, ¿vale? La máscara, en realidad la máscara la utilizaban porque como habían tan pocos actores, habían como mucho dos o poco más. Luego se metió una cosa que se llama el coro, que ahora os diré lo que es. No es un coro de estos de cantar hombres y mujeres, no, es otra cosa distinta. Bueno, pues Esquilo metió precisamente el concepto de la máscara porque eso le permitía a los actores hacer distintos papeles el mismo actor. A lo que ahora diríamos hace doblete o triplete, que ahora no nos preocupamos, sale y se cambia de ropa, pero en aquella época, pues si tenía que hacer un príncipe determinado, se ponía la máscara radiante y luego para hacer el antagonista, pues se cambiaba de máscara el mismo actor u otro de al lado y se ponía la máscara del odio, la tristeza, para poder representar, ¿no? Para que la gente distinguiera los personajes, porque si salía el mismo vestido con las mismas ropas, pues no sabían quiénes era cada uno. Y la tercera cosa que introduce Esquilo es el coturno, que era una especie de unas plataformas, pues más o menos de un palmo, que se ponían debajo de las suelas de las sandalias o de las botas para elevar por encima del resto de actores al protagonista. Porque si se quedaba dentro pues no se le distinguía, ¿vale? Entonces, con esas plataformas, con esos coturnos que creó Esquilo, ya se levantaba el actor y por lo menos la cabeza ya se le distinguía. Entre el coro. El coro, en las comedias griegas, juega un papel muy importante, porque como habían tan pocos personajes,
el coro salía en un momento determinado y el coro tenía la misión de ser como la voz de la conciencia, como pues las peticiones del pueblo, ¿vale? Cuando algún tirano hacía algo mal, salía el coro, que eran un montón de hombres, siempre hombres. La mujer, por supuesto, no actuaba en aquella época y además tardó mucho en actuar, pero en aquella época menos todavía. Entonces salía un montón de hombres que hacían papeles de hombres y de mujeres y era el coro. Cuando un tirano se portaba mal, el coro, el corifeo, que era el encargado del coro de transmitir la voz, decía, no, pues no estamos de acuerdo porque tal y que cual, ¿no? La misión del coro era precisamente crear esa voz de conciencia, esa voz popular, ese tipo de cosas que era la única forma que tenían de hacerlo. ¿De acuerdo? Pues la obra de la que os quiero hablar de Esquilo se llama Orestiada. La Orestiada consta de es una trilogía, una tragedia griega, claro, y es trilogía, consta de tres obras distintas, pero que están unidas por el mismo nexo, por algo común, la historia de Orestes, precisamente. Y para que veáis un poco cómo se mueve toda la tragedia, pues en la primera obra de la Orestiada, se llama Agamenón, habla precisamente del rey Agamenón. El rey Agamenón pues se marchó a Troya, porque había quedado con unos cuantos reyes de los entornos para sitiar la ciudad de Troya, que había cometido una barbaridad. Y era pues que el príncipe de Troya, París, raptó a la mujer de uno de los reyes, Helena, y se la llevó a Troya, con lo cual pues todos los reyes de alrededor dijeron que eso era inconcebible y asediaron la ciudad y la terminaron destruyendo, evidentemente, con el famoso caballo de Troya, que os sonará, ¿no?, con la trampa que hicieron. Vale, pues Agamenón era uno de estos reyes que fue a Troya a hacer el sitio. Y en el trayecto, en el mar, pues hubo una gran tormenta de rayos, truenos y hachas estridentes, como diría Miguel Hernández después, y entonces Agamenón, para que los dioses se calmen, mata a su hija Ifigenia, que estaba en unos camarotes, la saca y se la ofrece a los dioses, le clava un cuchillo en la nuca aquí, para un sacrificio humano. Efectivamente, los mares se calmaron, todo se quedó tranquilo, el barco llegó, tomaron la ciudad de Troya y en el regreso, cuando volvió otra vez, él estaba esperando su mujer, que se llama nada más y nada menos que Clitemnestra. El nombrecito que se traía a los griegos era un poco raro. Clitemnestra era la mujer de Agamenón. Ella no le perdonó al marido que sacrificara a su hija. Entonces, en combinación con uno de la corte, Clitemnestra mata a Agamenón, a su marido, al rey, lo mata. Ahí se acaba la primera obra de la trilogía. En la segunda obra, que se llama Las Coéforas, era también un grupo, como un coro, que era como el abogado defensor, ¿vale? En algún juicio que hubiese, pues las coéforas, no, pues este señor no ha hecho esto porque tal y que cual. Hablaban, era también la voz de una conciencia, pero el concepto que tenía era este, ¿no? Y pues en las coéforas trata de Orestes, que estaba fuera de la capital porque estaba exiliado por otros motivos, se entera de que su padre ha muerto y viene a Atenas para vengar la muerte de su padre. Y efectivamente mata a su madre. Orestes mata a Clitemnestra por venganza de que ella mató a su padre, ¿vale? Esta sería la historia de la segunda obra de teatro. Y al final, que son las Euménides también es como otro coro que hacen como el fiscal, como el acusador, como el que la voz de la conciencia que dice, no, tú lo has hecho mal y tal. Y entonces trata sobre el juicio de Orestes. Las Euménides le acusan de que ha matado a su madre, tal y que cual. Y al final Orestes termina siendo absuelto porque el dios Apolo le había caído bien Orestes y entonces intercede por él y al final, pues la Iglesia sabéis que tiene un poder tremendo y donde se mete la Iglesia no hay nada que hacer. Al final Orestes es perdonado, es absuelto de los cargos que se le presentaban y aquí termina la trilogía de la Orestiada. Os recomiendo que si podéis leerla en algún momento la leáis porque
es muy interesante. ¿Vale? Pero ya veis cómo se movían las tragedias griegas. Y todas las tragedias de todos, de Eurípides, de Sófocles, de Aristófanes, todas ellas giran en torno a figuras míticas, Medea, Electra, pero son dramas de este tipo, ¿no? Muertes entre familiares por ansias de poder, por celos, todo gira en torno a ese mundo de tragedia, pero eso es tan conocido, el mundo trágico de Grecia. Vale, y luego damos un salto muy grande, ya dejamos un poco Grecia, pasamos de autores y épocas y nos vamos acercando, nos vamos a ir hacia la Edad Media. El teatro no murió. Después de los griegos, los romanos tomaron el relevo y hubo grandes... Plutarco, por ejemplo, es un autor dramático romano muy interesante. Vamos a pasar de ellos, pero que no es que hubo un vacío, que el teatro fue evolucionando. El teatro lo que ha hecho siempre ha sido adaptarse a la situación a la que le ha tocado vivir en cada momento. Se ha adaptado a la situación política, religiosa, económica, social. El teatro pues ha hecho lo que la sociedad en este momento ha estado demandando, y esto es hasta nuestros días. Hoy día los autores que están creando algo ahora en estos momentos, pues evidentemente no están hablando de una tragedia griega, están reflejando pues nuestros problemas, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser del siglo XXI, ni más ni menos. Os hablaré después de un autor, que en este caso es una autora española, e internacionalmente conocida. Quiero que la conozcáis ya para terminar el tema de la historia. Bueno, yo quiero pasarme al mundo de la Edad Media, porque la Edad Media es cuando empieza a surgir el teatro nuestro en España, ¿vale? Empiezan haciéndose autos sacramentales, que luego se tiraron casi 2 siglos haciendo autos sacramentales. Pero aproximadamente el 1300 o por ahí, no recuerdo muy bien, se hizo la primera obra en castellano de teatro, que se llama El auto de los Reyes Magos, ¿vale? Que es un auto sacramental pues que narra la llegada de los 3 Reyes Magos a Belén, que le entran los regalos al niño y toda esa historia, ¿no? Y entonces esta es la primera obra en castellano que tenemos en nuestro teatro. Por eso me he dado este salto de aquí. A partir de ahí va a empezar una época muy interesante en España, porque enseguida van a venir los Reyes Católicos. Ahí ya empiezan a aparecer autores muy importantes como Lope de Rueda, que, sobre Lope de Rueda, deciros que fue el primer autor a nivel, no mundial, porque otras culturas como Oriente, Asia, o desde luego África nada, y América ni siquiera estaba descubierta por nosotros. Pero en el mundo occidental, la mujer no estaba permitido que actuase, ¿vale? Pocos años después, incluso, con William Shakespeare en Inglaterra y su famoso Globo, su teatro que creó allí, o en España Lope de Vega, no se permitía trabajar a las mujeres. Sin embargo, Lope de Rueda sí que fue el que permitió que una mujer subiera a unas tablas de teatro para hacer una representación. Era su mujer y tampoco tenía texto hablado, era una bailaora. Pero bueno, por lo menos subió una mujer con sus faldas y su tal, y cantaba y actuó en ese teatro. Vale, y pasaba a esta época porque el teatro ha hecho algo muy importante a lo largo de la historia, y ha sido crear arquetipos, crear personajes que han sido arquetipos en los que nos hemos reflejado continuamente nosotros y nuestros problemas, nuestras dichas y alegrías y tristezas, ¿vale? Y empiezan la creación de estos personajes precisamente aquí. Y precisamente uno de los personajes más universalmente conocidos en todo el mundo, claro, pues es un personaje español que se llama La Celestina. La Celestina, que fue escrita por Fernando de Rojas, subrayado porque tampoco se sabe si fue Fernando de Rojas o no. Él no firmó la obra. Lo que pasa es que estudiosos posteriores del teatro se la dan a él por su estilo, pero él no la firmó. Posiblemente se piensa que por miedo a la intervención de la Inquisición, porque en la obra de La Celestina toca 2 temas que en aquella época la Inquisición lo hubiesen perseguido directamente, y eran el tema de
iba a decir de la jodienda, pero es una palabra que no la digo, no. El tema del amor no permitido, el amor no permitido, y el tema del diablo, de la relación del ser humano con el diablo. Esos dos temas los toca la Celestina. Precisamente la Celestina hace un pacto con el diablo para conseguir una serie de cosas, porque ella lo que pretendía era ganarse el corazón o la amistad de una chica muy joven, que la pretendía un chico muy joven de la ciudad, y que al final ella, con sus correvidile, con sus engaños, con sus historias, consigue que los dos se junten y consigue una gran tragedia, y es que los dos mueran y ella también. La matan porque no quiere repartir el dinero que ha sacado por hacer ese acuerdo. Vale, pero olvidándonos de la Celestina, que también es otra obra que os recomiendo, la Celestina es el primer personaje, podríamos decir, occidentalmente conocido, que ha llegado hasta nuestros tiempos. Y cuando hablamos de esta es una Celestina, ya sabemos de lo que estamos hablando, de una alcahueta, correvidile, pues este es el personaje de la Celestina, ¿vale? Por eso quería saltar hasta aquí. Otro personaje también muy importante, también nuestro, es Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es un personaje un poquito posterior, sabéis que es de sobre Don Juan Tenorio han habido dos autores que han escrito la misma historia, prácticamente es la misma, se desarrolla en los mismos escenarios, con los mismos personajes, por dos autores con una distancia en el tiempo considerable, desde 1500, casi 1600, Tirso de Molina, y José Zorrilla en 1800 y pico, en pleno romanticismo. O sea, que han pasado 300 años entre las dos obras. Pero os lo quiero comentar porque hay una cosa muy curiosa, y es que Don Juan Tenorio, escrita por Tirso de Molina, que la tituló El condenado por desconfiado, al final, cuando ha muerto ya don Juan Tenorio y le están haciendo el juicio final, en la que están presentes en estatuas, en los panteones, todos los que él ha matado, el comendador, el padre de tal, el novio de tal, o sea, entonces tienen un juicio y al final entre todos condenan a don Juan Tenorio y lo mandan al infierno. Y ahí acaba la obra, que él paga con el infierno pues todo el daño que ha hecho por su vida. Después Zorrilla, en la época del romanticismo, que el concepto era distinto, ya no existía tampoco la Inquisición, en la que eso no iba a permitir que a don Juan Tenorio lo perdonaran, era otra historia distinta. Entonces a don Juan Tenorio, cuando están en el juicio al final, después de muerto, aparece doña Inés y pone como si dijéramos una fianza a favor de don Juan Tenorio, responde por él. Y dice que bueno, que ella lo conoció y que sí que ha cometido muchas cosas, ya se arrepintió y que ella le daba... Y entonces lo mandan al purgatorio, para que purgue allí sus pecados y luego subiría al cielo, o a lo mejor sigue todavía allí. ¿Vale? Esta es la diferencia entre el Don Juan Tenorio de Tirso de Molina y el de Zorrilla, ¿de acuerdo? Pero si tenemos que hablar de alguien que ha creado personajes, desde luego tenemos que hablar de William Shakespeare. William Shakespeare es el monstruo, el eterno creador de personajes, arquetipos, prototipos de nuestra forma de ser, de nuestras ansias, de nuestros anhelos. Y a mí se me ocurren personajes. Todos los autores han creado personajes, pero posiblemente no hayan reflejado con esa fuerza tan nuestra que llevamos dentro como lo hizo William Shakespeare. ¿Recordáis la obra Otelo, en el que un individuo mata a su mujer por celos? Su mujer no le estaba engañando, pero han urdido una trama extraña en la que a él le están envenenando, pues tu mujer te engaña, que yo la he visto, mira, además se ha dejado este pañuelo aquí, eran todo pruebas falsas, y él se está envenenando, que quiere mucho a su mujer, la adora y la termina estrangulando, la mata por celos, ¿vale? Y ese es el concepto de celos, que cuando hablas de Otelo rápidamente lo relacionamos con celos, ¿no? Es un personaje de William Shakespeare. Otro personaje, pues esa pareja de jóvenes que les nace ese primer amor y con una ilusión, una inocencia, unos niños de 16 años, un chico y una chica,
que se enamoran de tal forma que superan todos los muros. Todo lo que se les pone por delante no le van a dar importancia. Desobedecer a los padres, a los curas, a quien haga falta, porque ellos sienten un amor entre ellos fantástico. Termina matándoles ese amor. Pues cuando se habla de, por ejemplo, de amor, pues pensamos en Romeo y Julieta, siempre. Son prototipos que están ahí y que han sido y serán universales. Otro personaje de William Shakespeare muy conocido es Hamlet. Todos habéis oído hablar. Ese que sale con la calavera de un amigo suyo que murió hace mucho tiempo, un tal Yorick, y él andando por el cementerio va a su tumba y la habían abierto, y entonces coge una calavera y le dice a su amigo, esta es la cuestión, ser o no ser, ¿vale? Estar muerto o estar vivo. Hamlet es el prototipo de la duda. Cuando alguien se dice, bueno, en España no utilizamos mucho ese concepto, pero universalmente sí. Cuando se dicen, oh, es que lo piensas más que Hamlet, es que es el prototipo, el arquetipo de la duda. ¿Y por qué? Porque Hamlet se pasa toda la obra de Hamlet dudando entre si mata a su tío o no lo mata. Su tío previamente había matado a su padre y se casó con su madre, ¿vale? Y él cuando llega, pues es algo parecido a lo que le pasó a Orestes, ¿no? Cuando viene a Grecia se entera de que su madre ha matado a su padre. Pues es casi una tragedia griega, ¿no? Entonces Hamlet está con una serie de remordimientos, de conciencia, de meditación, se pasa parte de la obra muchísimo, ni siquiera le hace caso a su novia, Ofelia, que al final Ofelia está súper enamoradísima de él, pero él no está tan obsesionado con este concepto y ella termina suicidándose. Ofelia, sabéis que se tira a un río y muere, está ahogada. Bueno, pues esta duda de ¿qué hago? Desde luego es que mató a mi padre, además, en combinación con mi madre. Tengo que hacerlo, pero es que es mi sangre. Yo no puedo matar a mi padre, a mi tío. O sea, es una duda tremenda hasta que al final, pues pasa lo que pasa. Bueno, que no os lo cuento por si no habéis leído la obra, que por lo menos que el final de la obra os descubra. Vale. Bien. Pues más que nada para que veáis la importancia que ha tenido el teatro para la vida de todo ser humano. Y desde luego, si tenemos que hablar de un personaje supermundialmente conocido, archifamoso y superconocido hasta en Tokio y en Sudáfrica, pues es Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, que no es un personaje dramático, no proviene de una obra dramática teatral, viene de una novela, como sabéis, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es el prototipo de la hidalguía, de la honradez, de la justicia, de la verdad por delante, caiga quien caiga, ¿vale? Y este es un prototipo que es válido para todo el mundo mundial, ¿vale? Don Quijote, que también es un personaje nuestro. Supongo que habrán más personajes por ahí en otros sitios, pero yo no los conozco tantos como... Será porque estos, como son más españoles, pues los conocemos más, ¿vale? Vale, y ahora damos otro salto y nos vamos ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Voy a hablaros de una figura que anduvo precisamente a caballo entre 1880 y tantos y 1920-30. ¿Vale? O sea, final de siglo, principios de siglo. Y es nada más y nada menos que Konstantin Stanislavski, del que cualquier persona que se dedique al teatro tiene que tener referencias. Yo creo que ha sido la persona más influyente en el mundo del teatro de todos los tiempos, porque él hizo un cambio radical. Hasta Stanislavski es cierto que el teatro se iba adaptando a lo que había, tampoco podía dar grandes saltos, ¿no? Y si Stanislavski modificó esquemas de interpretación, sobre todo, fue porque la época le era muy propicia, porque había entrado un movimiento nuevo en la que ya varios autores estaban tocando conceptos nuevos que él aprovechó, ¿vale? Pero el caso es que lo hizo él. Y él pasó pues del romanticismo, que era la época que tenía anteriores, pues José Zorrilla, como estábamos hablando, que era de 1800 y pico, casi finales. Tampoco un periodo tiene un año de principio y un año de fin, se solapa con otras entradas nuevas, poco a poco se va evolucionando y de pronto te encuentras con que el teatro es otra cosa distinta, ¿no? Él trabajó e introdujo lo que se llamaría el naturalismo. Y él pensaba que
que la vida ya está hecha, que no hay que realmente inventarla, que lo que hay que hacer, si queremos, es interpretarla, conocerla a fondo y luego sencillamente interpretar nuestros conocimientos. Y él creó una escuela para actores, que luego esa escuela pasó a Estados Unidos y fue donde tuvo mucha fama, con una escuela que denominaron el método, aplicando el método, un método de Stanislavski, que básicamente este hombre lo que decía en su ideología de pedagogo, de actores, él fue un gran actor. También escribió no tanto y fue director. Él sobre todo era director y actor. Bueno, pues la idea principal que tenía, para ir así rápido, es que un actor o una actriz, para interpretar un papel, tenía que expresar un sentimiento que no es suyo en ese momento, que lo tiene que interpretar, lo tiene que robar de alguien, ¿vale? Porque con ese sentimiento se tiene que meter en la piel de un personaje y tiene que expresarlo. Entonces decía Stanislavski que era fundamental, porque ya pues que todos tenemos memoria, tenemos una especie de almacén de memoria en nuestra cabeza, una memoria afectiva, y entonces que teníamos que recurrir a esa memoria afectiva para sacar de ella situaciones en las que hubiésemos vivido y que son las mejores situaciones para intentar sentirlas otra vez cuando me meta en la piel del otro personaje. Esta era la idea principal, parece una tontería, pero revolucionó totalmente el mundo del teatro a nivel de actor, a nivel de interpretación. Y hablando precisamente de esta ideología, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el primer ejercicio de la clase. Vale, utilizando esto, recordad lo que os he dicho. Vamos a hacerlo, pues cada uno de vosotros va a hacer una historia. Se trata de lo siguiente. Vamos a coger una frase cualquiera, ahora se me ocurrirá una, y vais a recitar, vais a expresar esa frase que elija, pero con sentimientos distintos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tendremos que hacer? Como decía Stanislavski, aislarme un momento, pensar a ver si tengo que decirlo con tal sentimiento, ¿en qué situación me he visto yo en alguna ocasión con ese sentimiento? Así, cuando me pasó esto. Vale, pues entonces voy a decir, lo de menos es la frase. La palabra en sí no tiene tanta importancia como la forma de comunicar esa palabra, que es de lo que se trata este ejercicio. Así que, vamos a ver. La frase puede ser, por ejemplo, pues... abre la puerta. Por ejemplo, vale. No hace falta que la ponga porque la memorizáis, ¿no? Abre la puerta. Abre la puerta, por favor, para ser más correctos. Esa es la frase. Y ahora yo os voy a decir con qué sentimiento me gustaría que lo pensarais. Cuando os lo diga, no os lancéis a hacerlo. Una especie de pequeña meditación personal. A ver, esto que digo yo, ¿de dónde puedo yo sacar esta situación, traerla para poder interpretar, poder expresar esta frase con ese sentimiento? ¿Vale? Y por ejemplo, a ver, ¿quién empieza? Isabel, tú misma. Lo que diga el profe. ¿Y con qué sentimiento quieres que te diga? A ver, hay por ejemplo aquí, puede ser suplicando, o de una forma afirmativa, de una forma imperativa. ¿Cómo? ¿Suplicando, por ejemplo, te vendría? Sí, suplicando. ¿Suplicando? Sí. Vale, te atreves. Tienes que decir, abre la puerta, por favor, pero lo tienes que decir suplicando esa orden o ese mandato. ¿Pero toda la frase completa o solo abre la puerta? No, abre la puerta, por favor. Esa es la frase. Abre la puerta, por favor. ¿Vale? Pero yo qué sé, si te hubiesen dicho, para poneros un ejemplo, de una forma eufórica, ¡abre la puerta, por favor! Este movimiento sería el que acompañaría a esa frase. Pero tú lo tienes que hacer con un sentimiento Suplicando, ¿no? de súplica. ¿Vale? ¿Nos tenemos que levantar o aquí mismo? No, ponte aquí para que te vean tus compañeros. Y bájate la mascarilla porque la expresión facial y del cuerpo
es fundamental en la comunicación, es básica y fundamental. Por lo tanto, repito, no te precipites. Ya lo tengo. No, simplemente piensa un poco en qué situación tú has tenido que suplicar o te han suplicado, algo que esté relacionado con ese concepto de súplica, intenta metértelo dentro de ti y luego dices la frase, a ver qué tal, a ver qué nota le damos. Ponte aquí más o menos por aquí para que te vean tus compañeros, ahí. ¡Ábreme la puerta, por favor! Vale, bien, yo creo que bastante bien, ¿no? De alguna forma súplica. ¿Qué ha hecho ella? Bueno, si os habéis dado cuenta, ha impostado de una forma muy concreta la voz. No ha dicho, ábreme la puerta, por favor, sino, ábreme la puerta, por favor, como enfatizando en ciertos conceptos. Luego, además, ¿qué ha hecho? Ha puesto una expresión facial muy relacionada, por favor, como pidiendo algo, ¿no? Y luego ha hecho también un gesto con las manos que ha ayudado mucho a algo que lo pedimos por súplica. Cuando suplicamos, ¿qué hacemos? Por favor, ¿vale? Ese movimiento de inclinar rodillas, de juntar las manos, este es el movimiento de súplica. Y entonces, con esa situación, el decir, ábreme la puerta, por favor, estás diciendo una frase que no tiene nada que ver a lo mejor con esa, y intentas explicar. Muy bien, Isabel, ha estado muy bien, muy bien. Venga, Ala, salte para acá. Ana, a ver que tú... Recuerda, la frase la recuerdas, ¿no? Abre la puerta, por favor. Bájate de la mascarilla para que veamos tu expresión, luego te la pones si quieres. Vale, y ahora te voy a decir con qué sentimiento quiero que digas esta frase. A ver qué hay por aquí. ¿Alguno que a ti De miedo, de terror. ¿Sí? Sí. ¿Sentimiento de terror o pánico o miedo? Sí, sí. No, pánico no, que a lo mejor sería otra cosa distinta. De terror o miedo. Miedo. Vale, pues recuerda, no te precipites. Intenta ir a tu memoria afectiva. ¿En qué situación tú has tenido miedo alguna vez? O bien que has causado miedo o que te han hecho miedo a ti. ¿Y cuál ha sido tu comportamiento, tu expresión? Y una vez que captes esa expresión, te vas a meter en tu personaje y vas a decir esa frase con pánico. ¡Abre la puerta, por favor! Vale, yo creo que bien, ¿no? Primero ha hecho una inflexión de voz, impostando una voz muy concreta con esa petición, ¿no? Pero luego, sobre todo, el acompañamiento que ha hecho de expresión facial y de expresión corporal, incluso retirándose hacia atrás. Esto en teatro es fundamental. O sea, no basta simplemente con la palabra. La palabra hay que transmitirla con un sentimiento muy concreto para que el público lo capte, ¿vale? Porque si no, quedaría ridículo y no tendría sentido. No tiene sentido que yo diga, por ejemplo, voy a decir que me ha tocado la lotería y que diga, me han tocado 7 millones en la lotería. Es que no tiene ningún sentido. Tengo que acompañar ese sentimiento con una expresión de voz, de expresión de cuerpo, de manos, de cara. Y entonces es cuando es mucho más creíble el mensaje. María Luisa, vamos a ver. A ver, te leo cosas a ver cuál te puede interesar a ti o gustar. Afirmativo, enfadado, imperativo, interrogativo, o con un matiz. Vamos a hacer una prueba. Con un matiz así dices, cierra la puerta por favor, pero tú lo dices pensando que es que puede entrar un asesino. Eso no lo tienes que decir, ¿vale? Tienes que decirle a alguien, cierra la puerta por favor, pero en tu interior, ese subtexto que no llegas a decir en tu interpretación es cierra la puerta por favor porque puede entrar el asesino, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Quieres hacer ese? Bueno. Vale, escucha, no te precipites, intenta meterte en una... Vamos a Stanislavski, ¿de acuerdo? Lo que he dicho, métete en algo que te recuerde a ti, una situación que hayas vivido similar, nunca ha entrado un asesino en tu casa, ¿no? Pues imagínate, pues, es que me lo ha puesto muy difícil. pues yo que sé, estás en una casa de campo, cierra la puerta que no se meta la culebra, que es venenosa, cosas de ese tipo, ¿no? Lo que quiero es que te saques de tu memoria alguna situación similar y que esa expresión es la que tienes que poner. Cierra la puerta, por favor. Vale,
está muy bien porque la intencionalidad es exactamente esta. Lo que pasa es que en teatro hay que ser como a veces más exagerados, porque ten en cuenta que una expresión facial o de cuerpo, José Luis, si yo estoy aquí, me la ve muy bien, hago así, pero el que está en la penúltima fila no lo ve. Entonces hay que teatralizar, hay que levantar la voz y hacer algo, tampoco sobreactuar, no estoy hablando de eso. Pero que no se puede ser comedido en el teatro. Ay, cuánto te quiero, es que no vocalizo, es que no me están entendiendo lo que estoy diciendo. Además no expreso, no comunico, no, ¿vale? Entonces repítelo otra vez, pero intenta darle algo más de fuerza. Cierra la puerta, por favor. Vale, yo creo que bastante mejor, ¿vale? ¿Qué ha hecho? Ha impostado la voz ya de una forma... Luego ha puesto la expresión facial, incluso el cuerpo, ¿no? Muy bien, María Luisa. José Luis, te ha tocado. A ver, cierra la puerta, por favor, ya sabes. Vete a Stanislavski. Intenta ver y a ver qué cosa te puedo decir a ti. Con una especie, por ejemplo, imperativo, con enfadado. Imperativo. Sí. Vale, como si estuvieras dando una orden. Eso podrá resultarte fácil tirar de tu memoria. Seguro que a tus hijos les has hecho alguna forma determinada. O te lo han hecho a ti. Vale, pues memoriza esa situación, que es lo que decía Stanislavski, y sácala, aprovéchala para meterla, y cuando te metas en tu personaje, ya lo metes con esa situación que has tirado de tu memoria afectiva. ¡Cierra la puerta, por favor! Vale, ¿veis? Es muy importante la impostación de la voz en un momento determinado. El gesto está muy bien, y además el adelantarte, porque le dices cierra la puerta, por favor, sino cierra la puerta, por favor, ¿vale? Ese movimiento de adelantar el pie, de poner la cara y de la voz es lo que comunica el sentimiento. Y la palabra en sí, la frase, no tiene tanta importancia. Si os dais cuenta, hemos utilizado la misma frase con 4 sentimientos totalmente distintos. Y lo importante para un actor y una actriz es transmitir exactamente el sentimiento de lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Esta era la clave de Stanislavski. ¿Vale? Bueno, y este método de Stanislavski, como sabéis, en Estados Unidos, pues ha tenido un éxito rotundo que hoy todavía se está aplicando. ¿Vale? Stanislavski, ya te digo que ha sido el gran innovador en el mundo del teatro. Y sus teorías todavía hoy se aplican, bueno, ya veréis al final con la última que vamos a hablar cómo lo sigue aplicando. ¿De acuerdo? Bien. Pues pasamos. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a utilizar la expresión de enfatizar. ¿De acuerdo? Es muy importante en teatro. En teatro, normalmente, cuando se coge una obra de teatro, lo primero que habría que hacer es hacer una lectura en conjunto para que todos sepan de qué se está hablando aquí. Pero luego, individualmente, cada uno tiene que hacer su lectura de la obra, porque ahí ya se centra más en su personaje, ¿de acuerdo? Y tiene que preguntarse, ¿qué hago yo en esta obra? ¿Qué hace mi personaje? No Ana, sino Pepita. ¿Qué hace Pepita en esta obra? ¿Por qué actúa así? Tienes un referente importante, y es que el autor te ha dado un texto que te está diciendo más o menos el comportamiento de Pepita, pero tú tendrás que crear ese personaje, tienes que crearlo, y tenéis que ser valientes, tenéis que hacer propuestas. Yo como director prefiero que a una actriz o un actor empiece a decir voy a hacer esto y tal, venga, a ver, hazlo, que lo quiero ver. Vale, perfecto, te lo compro, me gusta. Y a lo mejor otro director cualquiera iría por otro camino, exigiría unos movimientos distintos, una interpretación, ¿vale? Entonces, el teatro lo bueno que tiene es que nunca se acaba. El teatro empieza con un señor que ha escrito una obra de teatro, pero una obra de teatro que si la metes en un cajón y lo cierras con llave, eso no es obra de teatro ni es nada. Tiene que haber un proceso. No es lo mismo, comparándolo con el arte, imaginaos la pintura. Llega un señor que se le ocurre, tiene una imagen en la cabeza, y entonces le quiere dar forma pictórica. ¿Y qué hace? Ve a ver la mezcla de colores, donde la colocación, y entonces coge una paleta y empieza a pintar y plasma en un lienzo toda esta idea pictórica que tiene en la cabeza. Y se acabó. Luego, evidentemente, ese cuadro se va a colgar en una exposición y alguien que vaya a verlo
pues le tiene que decir algo, sí, no, vale o no vale. Pero, ¿qué pasa con el teatro? No sé cómo andamos de tiempo. ¿Qué tiempo llevamos? No lo calculamos. No sé. ¿Sí? Bueno, vale, la diferencia que hay con el teatro y cualquier otra arte pictórica o plástica o musical es que precisamente el teatro es una cadena continua de intervenciones y no acaba nunca, porque esa obra que había escrito el autor, un día abre alguien el cajón, la lee, ostras, qué texto más interesante, esto me lo imagino yo en unas tablas de teatro, voy a montarla. Es un director o un productor que ha cogido el libreto y ha dicho, esta obra hay que seguir con ella. ¿Y qué hace a continuación? No se acaba allí. Contrata a técnicos de sonido, contrata a personal de vestuario, contrata a maquilladores, contrata a actores y actrices, repartan papeles, ¿vale? Y entonces cuando una actriz coge el papel, ¡ostras! ¡Qué papelazo! Anda, mira, esta parte de aquí la tengo que bordar. Y empieza a poner su grano de arena en ese papel, en esa interpretación. O sea, que es una cosa continuamente viva. Y no acaba aquí, porque una vez que tú has interpretado, a alguien le tiene que decir algo. Está un público, y además está en directo. Y entonces ese público también actúa con los personajes. Actúa de una forma... Tú cuando estás actuando sabes si estás llegando al público o no. Sabes si estás comunicando o no, sabes si te están entendiendo o no lo sabes. Y el público también lo siente y lo sabe. Y muchas veces cuando terminamos una obra decimos, pues bueno, es que no me ha gustado por esto y esto. O sea que de alguna forma estaba en un plan activo, no estaba en plan pasivo, que me cuenten lo que sea y cuando termine me voy y si me ha gustado y si no, no. No, el público actúa. Y no acaba ahí. Y figuraos toda la gente que está interviniendo y que cualquier intervención de esta cadena puede modificar totalmente un resultado. De hecho, siempre hay una frase muy conocida que dicen que hay tantas Bernardas de la casa de Bernarda Alba como interpretaciones han hecho en la historia, y se han hecho unas cuantas. ¿Qué quiere decir? Pues que según el punto de vista que tiene el director, sobre un mismo texto de Lorca, sobre un mismo texto, pero un director ve cosas, interpreta cosas. Una actriz, no salen actores aquí, tú no tendrías papel en la casa de Bernarda Alba, bueno, las actrices... aportan su semilla y yo ven a Adela o ven a otra hermana de una forma muy concreta y la interpretan de una forma muy concreta y el público, pues es un público muy culto, pues reacciona, aplaude, no aplaude, tira, o sea que es una cadena continua, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre el teatro como arte, yo creo que es el más universal de todos, precisamente porque hay una participación con el público que en otros artes no la hay. Una persona que escribe una novela, no la hay entre comillas. No quiero entrar a profundidad. Pero entendéis lo que os digo, ¿no? Que esto es como una cadena que además interviene en una cadena fuerte. ¿Por qué se rompe? ¿Por dónde se rompe la cadena? Por el eslabón más débil. Sí, señor, eso lo has visto en algún sitio, ¿no? Una cadena, una obra perfecta, con un texto perfecto, con una interpretación. Si hay un intérprete, un actor o una actriz que falla, se carga la obra. O una dirección deficiente, o una iluminación que parece que estemos de noche y no sabemos. Todas estas cosas son eslabones que tienen que estar fuertes para que la cadena no se rompa. Cosas que, bueno, un autor escribe una novela, escribe una poesía y ya está escrita la poesía, ya no hay nada más. No hay nada más. Ahí está claro, está el señor o la señora, el público, que lee la novela e interpreta, siente o no siente, de acuerdo. Pero no hay esa cadena en donde pueda romperse el efecto de esa obra artística, ¿vale? ¿Sí? Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Vale, yo quería poneros esta frase. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? ¿Vale? Es una frase así. Pero vamos a matizar, vamos a enfatizar en distintas palabras en distintas sílabas de esta frase. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y veréis cómo, según donde enfaticemos,
puede tener incluso sentidos distintos la misma frase. Por eso es muy importante un análisis de una obra de teatro, porque yo tengo que saber y me tengo que subrayar dónde tengo que enfatizar en esta frase. El director seguramente te lo va a indicar, pero tú también tienes que aportar ese grano de arena. ¿Vale? Vamos a enfatizar, por ejemplo, antes de esto, en una frase también tenemos que descubrir cuál es el clímax de esa frase, ¿vale? Hay siempre una palabra que la denominamos el clímax de la frase. Por ejemplo, en una frase puede ser, es usted un sinvergüenza, ¿vale? Es usted un sinvergüenza. ¿Cuál pensáis que sería la palabra clímax de esa frase, es usted un sinvergüenza? ¿Sinvergüenza? Sí. Vale, yo os digo que para determinar cuál es la palabra clímax, el clímax de esa frase, tenemos que sacar esa palabra fuera, y si esa palabra aislada tiene sentido, ese es el clímax. Si yo quitara otra frase, si yo, por ejemplo, es usted un sinvergüenza, si yo quito sinvergüenza y le digo a alguien sinvergüenza, ya está, prácticamente le he dicho todo el sentido de la frase. Es el clímax, sinvergüenza. Ahora, si yo digo es usted y quito la palabra usted aisladamente no me dice nada. Puede haber varios también, ¿eh? Sí. Aquí, por ejemplo, Desea y bailar. Pero quiero deciros que aquí sería más difícil encontrar cuál es el clímax, porque el clímax puede ser cualquiera, y precisamente donde enfaticemos le vamos a dar sentidos. Pero en la otra frase lo entendéis, ¿no? Sí. Clímax es sinvergüenza. Y dice, es usted, pues no sé, cualquier otra cosa. No estás diciéndole la intencionalidad que le dices a una persona, pues es usted un sinvergüenza. Es como mismo que decía sinvergüenza. Estás diciendo lo mismo. ¿Entendéis un poco? ¿Sí? Vale. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? Por ejemplo, podemos enfatizar aquí. Y esta es el sentido más importante de esta frase, en esta ocasión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el por qué. A ver, que me digas. No me importa después lo que viene. Voy a enfatizar en el por qué. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? Y ese por qué es donde enfatizo, porque es el que tiene, para mí, el sentido de esta frase y de la que vendrá a continuación. ¿Vale? Es un ejercicio de marcar el énfasis. Enfatiza tú en otra cualquiera. Por ejemplo, en el no. El no tiene un sentido muy concreto. A ver, enfatiza ahí. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? Vale. Es que estás como preguntándole, a ver, dime sí o no, pero ¿por qué no deseas bailar conmigo? ¿Cuál es la razón por la que no deseas bailar conmigo? ¿De acuerdo? Ahí enfatizamos el no porque consideramos que es donde tiene la mayor fuerza de la frase. A ver, en deseas. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? Claro, estás echándole toda la fuerza en una palabra que es el deseo. A mí lo que me interesa es ver si deseas una cosa o no. Y ¿por qué no deseas? Me gustaría que lo desearas. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? ¿De acuerdo? Bailar. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? Claro, es que es bailar lo que me interesa aclarar en esta frase. Por eso enfatizo en bailar. ¿Por qué no deseas bailar? No te estoy pidiendo comer gachamiga. No, bailar. Es bailar lo que quiero que me digas. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? ¿Vale? Enfatizamos en bailar. ¿Veis los sentidos que vamos dando distintos? Y ahora, por ejemplo, en conmigo. Es que es cualquiera. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? Claro. No me importa si quieres bailar con tu amigo, con tu padre. No. Es conmigo con quien quiero que me digas por qué no deseas bailar. Conmigo. ¿Por qué no deseas bailar conmigo? ¿De acuerdo? Esta es la importancia del énfasis. Repito, siempre, claro, no puedes estar analizando frase por frase en una obra de teatro porque te pasarías toda la vida. Pero hay momentos en la obra, sobre todo cuando se va a originar el conflicto, normalmente en una obra de teatro siempre habrá un conflicto, debería de haberlo, porque en función de cómo resolvamos ese conflicto, vamos a tener un género distinto de la obra. Vamos a tener una comedia, un drama, una tragedia, una tragicomedia, depende del final. Depende de cómo resolvamos ese conflicto. Pero conflicto tiene siempre que haber. Pues normalmente en torno al conflicto es donde tenemos que analizar, donde tenemos que ver dónde está el clímax de aquí, que es donde yo tengo que realmente enfatizar más. ¿Vale?
en un clímax que ya el autor me lo ha dado y no tengo otro remedio que decir como sin vergüenza, ya está, o buscar yo en frases como estas donde enfatizo en función de lo que venga a continuación en la frase. ¿Vale? Sí. ¿Se queda claro? Sí. Y vamos a hacer ahora otro ejercicio de voz. En la clase de teatro siempre vamos a hacer un ejercicio de calentamiento, un ejercicio de proyección de voz y vocalización, un ejercicio de improvisación. Si nos da tiempo haremos uno de improvisación también, pero vamos a hacer un ejercicio de vocalización y proyección. Es muy importante antes, cuando se está en el camerino, antes de salir, hacer vocalizaciones, calentar la voz, ¿vale? Abrir, aperturar un poco todo para que las ideas se te vengan mejor. Y me he preparado aquí una hoja en la que, a ver si estaba por aquí, sí. He sacado, he puesto aquí distintas palabras, como vais a ver, y he sacado al lado de la palabra las vocales que esa palabra tiene. ¿De acuerdo? Yo ahora os lo voy a dar y vais a ver. Aquí hay palabras de 4, de 6, de 7 y de 8 sílabas. ¿De acuerdo? Vale, pues de cada una de estas palabras yo al lado he sacado las vocales. Y el ejercicio consiste en lo siguiente. Yo cojo la palabra, pues por ejemplo, mira, la primera de todas que hay aquí, laberinto, ¿vale? Laberinto. Al lado he puesto A, E, I, O. Son las vocales que hay en laberinto. Y ahora lo que quiero es que metáis en la mente la palabra laberinto y digáis solamente las vocales, pero con una condición. Hay una vocal átona que hay que enfatizar en ella, ¿no? ¿El laberinto cuál sería? La I, ¿no? ¿Sí? La I, ¿estamos de acuerdo, José Luis? Laberinto. Entonces el ejercicio consiste, a ver, laberinto, A, E, I, O. Laberinto, laberinto, A, E, I, O. A, E, I, O. Este es el ejercicio, ¿vale? Me ayuda a vocalizar y además a proyectar voz, ¿de acuerdo? Y enfatizar en la vocal. ¿De acuerdo? Me ha tocado. Te ha tocado, venga. Coge una de 4, por ejemplo, una facilita. Luego a José Luis le pondremos la difícil. ¿Tengo que ponerme allí? Sí, ponte aquí para que te vean tus compañeras. Bájate la mascarilla para hacerlo y luego si quieres te la pones. Elijo la que me guste a mí. Pues si quieres una de 4 o una de 6 o una de 7, la que tú quieras. Dinos qué palabra es. La de 6. Voy a coger una que me ha gustado. Abreviatura. Bueno, hay un dictongo ahí, ten cuidado, ¿eh? Sí, no has cogido la más fácil precisamente. Vamos, como tú quieras. Abreviatura, como es abrevio. A ver. Abreviatura. A, E, I, A, U, A. Vale. ¿Ves que están las vocales fuera, no? Las ves ahí al lado. Vale, ahora cierra el papel. Sí, ahora repite la palabra 3 o 4 veces. Abreviatura, abreviatura, y a continuación dices el origen de. ¿Dónde estaría la tonal, la abreviatura? Sí, señor. Voy a ver. A, E, I, O, U, A. A, E, I, O, no. A. A, E, I, A. A, E, I, A, U, A. Ahora sí. Vale. Vale, y ahora repítelo otra vez, pero enfatizando en la vocal que tienes que enfatizar, no en todas, porque has dicho A, E, I, A, U, A. No, hay una sola en la que quiero que enfatices. A ver, ¿qué sería? Hemos dicho la U. Pues ahí. A, E, I, O, U, A. Siempre I, O, no. I, O, no. I, A. I, A. A, E, I, A, U, A. Muy bien. Ahora sí. A, E, I, A, U, A. A, E, I, A, U, A. O sea, además, si es que la palabra casi te sale. Si la tienes mentalizada, si la profundizas, A, E, I, A, U, A. A, E, I, U, A. Sí, pero. Venga, cógete una fácil o difícil, como quieras. Acelerar. Acelerar, vale. Tienes las vocales ahí al lado, ¿no? ¿Cuáles son? A, E, A. A esa facilita. Bueno, A, E, A. ¿Y dónde estaría la fuerza? En la última. Acelerar. Acelerar. Vale. Pues venga, ahora repite 3 o 4 veces la palabra y luego a continuación sueltan las vocales.
A, E, A. Vale, pero no separes las vocales, porque parece que estuvieras leyendo un abecedario. No puedes decir A, E, A, sino estás memorizando tu palabra. A, A, acelerar, A, ¿vale? A. Ahí, A, A. muy bien. Ha sido facilica esa, Sí, ¿eh? no, es que a mí esto no se me da. Ahora, María va a coger una de 15. De 25. Ahora que a mí. A ver, yo facilica mesa, por ejemplo. Ah, no, esa no. Me la has quitado. Me la has quitado. Es que esa no la he visto, si no tampoco la había visto. Son todas muy difíciles, Alberto. No, hombre, hay algunas. Venga, enamoramiento. Ah, no, esa no es muy fácil, tiene bastantes, ¿no? Ahí al lado tienes las vocales, ¿no? Léenos las vocales que hay. A, O, A, I, E, O. No, léela ahora las vocales, nada más. A, O, A, I, E, O. A, O, A, I, E, O. Bueno, hay un diptongo, ¿no? A, O, A, I, E, O. Claro. ¿Vale? ¿Y dónde estaría el énfasis de en qué vocal? En el IEO, en el diptongo. IEO. Exactamente, enamoramiento. ¿Vale? Luego no es fácil, ¿eh? Porque tienes que decirle diptongo y además enfatizando en él. Repítele de la palabra 3 o 4 veces. Cierra el papel. Enamoramiento. Vale. A, O, A, I, E, O. Vale, muy bien. A, O, A, I, E, O. A, O, A, I, E, O. Enamoramiento. Muy bien, muy bien. Enamoramiento. A ver, muy bien. Ahora, adulterio. ¿Qué está adulterio? A, U, E, O. A ver, José Luis. Vamos a ver si me sale. ¿Qué palabra coges? Mira, voy a poner característica. 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 ¿Tienes las vocales? No, primero léenos las vocales que están allí. Característica. A, E, I, A. A, E, I, A, ¿no? Sí. Vale. ¿Y dónde está dónde querría la mayor fuerza? En la penúltima I, característica. En la primera ahí, ¿no? Característica. Sí, bueno, he dicho la penúltima, pero si empezamos por la izquierda, Sí. sería la primera. Vale, que aparece. muy bien, está ahí. Cierra el papel. Característica. Repítete la palabra varias veces. A, E, I, A. Vale, muy bien. A, E, I, A. Y ahora repítela así todos, como si estuvieras diciendo la palabra, pero solamente las vocales. Vocales. A, E, I, A. A ver, que lo he hecho de Nos hemos menos. comido dos. No, Característica. vocaliza. A, E, I, A. Vale, A, E, I, A. Tienes que enfatizar. A, E, I, A. Vale, muy bien, ¿no? Dos is Parece juntas. pero si no lo piensas- ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya, pues terminamos ya, ¿vale? O hacemos una cosa así muy rapidita, un ejercicio de improvisación o algo, ¿no? Para que veáis, ¿vale? Venga, sí, vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente. Vais a convertiros en escultores, independientemente. Y tu compañera o compañero es un trozo es un montón de argamasa, de masilla, de lo que queráis, ¿vale? Y entonces yo voy a construir, el ejercicio sería en realidad cogiendo al compañero o compañera y construyéndolo, pero no, como no queremos, yo no quiero que haya contactos, lo vamos a hacer con voz, que es más difícil. Le tienes que decir a tu compañero o compañera que tome una postura determinada. Pues levanta el brazo izquierdo, un poco más, la mano para arriba, ahora gíralo para atrás. Bueno, las indicaciones que le vayas dando hasta que él ponga la postura que tú quieras. Pero ahí no acaba el ejercicio. El ejercicio principalmente es que luego tienes que mandarle una careta, una expresión facial, porque lo que yo quiero es que esa estatua represente algo en concreto, ¿de acuerdo? Y es muy importante la expresión que tiene que poner esa estatua y además de lo que tenga, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, te ha tocado la lotería, lo primero, abre la boca, ¿vale? No puedes decir ha tocado la lotería y que estés así, ¿entiendes? Tiene que acompañarse la forma física con la expresión facial. ¿Pero decimos lo que estamos haciendo o no? Al final lo tenemos que adivinar.
O No, mira, vamos a hacer una cosa. El escultor elige la máscara que quiere. Lo decimos. Yo no la voy a decir yo, ¿vale? El escultor dice, ya tengo en la cabeza lo que quiero construir, sin decirlo. Sin decirlo. Y luego a ver si adivinamos el sentimiento que querías expresar, ¿de acuerdo? Venga, empezar vosotras dos. Salir aquí. Una es la escultora y la otra... Luego, si queréis, cambiamos para que hagáis los dos papeles. ¿Quién va a ser la escultora? Yo soy escultora. Sí, venga. Vale, tú eres la escultora y tú eres un trozo de plastilina que está ahí muerta en el suelo, no te tires. Ahora tú, con la voz... Tengo que pensar lo que quiero que Exactamente. exprese. Tienes que pensar qué expresión vas a mandarle al final para que todos entendamos que efectivamente la idea que tú tenías lo has conseguido. ¿De acuerdo? Madre mía, a ver. No nos digas No voy a el decir. sentimiento que quieres que exprese. A ver, levanta una mano, da igual, la derecha, la izquierda, el brazo para arriba. Con los dedos abiertos, ponte la mano en la sien. En la sien. Un poco más abierta la mano, más sujeta la cabeza, quiero decir, un poco más arriba. Un poco más arriba, sí, más o menos ahí, un poco más para adelante. Ponte, a ver, un poco el cuello como para adelante también, un poco mueve el cuello para adelante, no así tan forzado, sino como todo el cuerpo, digamos. No pongas expresión todavía. Exactamente, como todo el cuerpo, el cuello y la cabeza. Ahora abre mucho los ojos, muy abiertos los ojos. Un poco el cuello más para adelante. Y ahora los ojos más abiertos y abre la boca. Y más abierta, sí, todo lo que puedas. Yo creo que ya. ¿Sí? Sorpresa. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Vale. Sí, has hecho bien, ¿eh? Bien. Era esa, ¿no? Sí, Sorpresa a lo que querías comunicar. Sí, ha dicho sorpresa. ¿Te ha resultado difícil seguir las instrucciones de ella? La mujer se me veía muy bien. Venga, vale, ahora tú, lo mismo. Primero haces la forma física exterior y lo último, la expresión facial. Pues, Isa, tienes que subir la mano izquierda, sube un poquito más, dobla el brazo, así, y cierra la mano, exactamente. Ponte tú, Isabel, mirando al público para que te veamos. Sí, así. Ahora abre un poco la boca, cierra un poquito los ojos, entórnalos y ladea la mano, ladea la cabeza así. Luego sube la otra mano y con la palma abierta, tápate un poquito la boca, un poco más para abajo. Y la otra mano sube un poquito más. Así. Ya está. ¿Qué pensáis que es? Que tiene sueño. Sueño, bostezo o algo por el estilo, ¿no? ¿Está bien toda la expresión? Vale, ahora, por ejemplo, haz tú una expresión de como si estuviera bostezando. ¿Vale? Mirad qué expresión. Pues esta es lo que decía Stanislavski, que la expresión tuya, que tú es la que tienes que transmitir al público. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una compañera que le está dando las instrucciones. Pero si tú has puesto así, pues así es como la tienes que poner. La mano derecha abierta, la otra para acá, la boca abierta, los ojos cerrados. Exactamente como tú has hecho esa expresión. ¿De acuerdo? Venga, pareja. Me he dormido. ¿Esto es un micrófono? Sí. Venga, te voy a dar yo órdenes. ¿Tú a mí? Sí, que me gusta a mí dar órdenes. Venga, vale. Coge una silla y siéntate. Quitaros la mascarilla porque la expresión aquí sí que es básicamente fundamental. Pero tiene que estar sentado. Tiene que estar Pues sentado. entonces levántate y que te lo ordene ella. Él es un trozo de barro. Claro. Ahora indícale. Claro. Dame. A ver, Barro, siéntate en la silla. Y descansa, como muy recostado. Déjate caer, déjate caer.
Ahora tu mano derecha te la vas a poner sobre el regazo, más relajado, como dejándola caer en las piernas. No, como más lánguida. Exacto. Y ahora la mano izquierda te vas a apoyar la cara con la mano. Así, la mano abierta. No, la mano abierta en la mejilla. En la mejilla. Como sujetándote más la cara. Más abierta, más arriba. Y ahora déjate caer la cara y suelta los músculos de la cara. Suéltalos, como flojos, como muy flojos. Y los ojos los vas a dirigir hacia el suelo. Exacto. Ya está. ¿Qué expresión quiere transmitir? Está durmiendo, ¿no? ¿Durmiendo? Está con los ojos abiertos. Pensativo. Sí, yo creo que es una postura de meditación. Está como mirando a lo mejor al perro que se está haciendo pis ahí en su casa. Está como muy centrado en una Pero a cosa. punto de dormirse. Bueno, muy bien. ¿Qué querías expresar? La tristeza. Tristeza. Sí. Vale. Ahí posiblemente tenías que haber insistido mucho en la facción casi como romper a llorar, que es un síntoma muy casi la puerta de la tristeza, ¿no? Sí, o el sí. final de la tristeza, ¿no? Sí. El haber puesto cara de estar a punto de llorar ha sido... Vale, pero está muy bien el hecho de que esté sentado. Una persona que está triste tiende a sentarse, tiende a relajar sus músculos. Que aflojara mucho los músculos de la cara. Eso es. Venga, ahora tú. Bueno, vamos a ver. Sí, espera. Te quito esto. Y te digo, pon Venga, que con esto acabamos. A ver, al 10, vamos al 10, José Luis. los brazos estirados a lo largo del cuerpo, los puños cerrados, la cabeza un poco inclinada, ligeramente inclinada hacia adelante, frunce el ceño, Sí. quítate las gafas, frunce el ceño, exacto. Vas a mirar ligeramente hacia el suelo, no, perdón, le inclina la cabeza ligeramente hacia el suelo, pero con la vista hacia arriba, así, puños apretados, incluso puedes poner una pierna a la izquierda ligeramente flexionada hacia adelante, así, vale, así. ¿Cómo está? Pues está con un enfado que, vamos, que se lo... Está a punto de pegar un puñetazo. ¿Sí? ¿Era el enfado? Vale. Bueno, pues nada, damos por finalizada la clase de hoy y el próximo día más, ¿de acuerdo? Iremos avanzando. Vale, ahora mira, vamos a despedirnos, vamos a decir hasta luego, pero solamente con las vocales. Y los 4 o los 5 a la vez. Vale. Hasta luego, a ver, vamos a ver qué vocales hay. A, U, E, O. A, U, E, O. A, U, E, O. Vale, cuando cuente 3, mirando así hacia allá. 1, 2 y 3. A, U, E, O.